Diario de Santa María Faustina Kowalska. Primer cuaderno. La divina misericordia en mi alma. Oh amor eterno, mandas pintar tu santa imagen y nos revelas la fuente inconcebible de la misericordia. Bendices a quien se acerca a tus rayos y el alma negra se convierte en nieve. Oh dulce Jesús, aquí has establecido el trono de tu misericordia para dar alegría y ayudar al pecador. De tu corazón abierto como de un manantial puro, fluye el consuelo para el alma y el corazón contrito. Que el honor y la gloria para esta imagen no dejen de fluir de las almas de los hombres. Que cada corazón glorifique la divina misericordia, ahora y por los siglos de los siglos y en cada hora. Oh Dios mío, cuando miro hacia el futuro me atemorizo. ¿Pero por qué sumergirse en el futuro? Para mí solamente el momento actual es de gran valor, ya que quizá el futuro nunca llegue a mi alma. El tiempo que ha pasado no está en mi poder. Cambiar, corregir o agregar no pudo hacerlo ningún sabio ni profeta, así que debo confiar a Dios lo que pertenece al pasado. Oh momento actual, tú me perteneces por completo. Deseo aprovecharte cuanto pueda, y aunque soy débil y pequeña, me concedes la gracia de tu omnipotencia. Por eso, confiando en tu misericordia, camino por la vida como un niño pequeño, y cada día te ofrezco mi corazón inflamado del amor por tu mayor gloria. Jesús, María y José, Dios y las almas, oh Rey de misericordia, guía mi alma. Sor María Faustina del Santísimo Sacramento. Vilna, 28 de julio de 1934. Oh Jesús mío, por la confianza en ti trenzo miles de coronas y sé que todas florecerán, y sé que florecerán todas cuando las ilumine el sol divino. Oh gran y divino sacramento, que ocultas a mi Dios, Jesús, acompáñame en cada momento, y ningún temor invadirá mi corazón. Vilna, 28 de julio de 1934. Primer cuaderno. Dios y las almas. Seas adorada, oh Santísima Trinidad, ahora y por siempre. Seas alabada en todas tus obras y en todas tus criaturas. Que la grandeza de tu misericordia, oh Dios, sea admirada y glorificada. Debo tomar nota de los encuentros de mi alma contigo, oh Dios, en los momentos particulares de tus visitas. Debo escribir de ti, oh inconcebible en la misericordia hacia mi pobre alma. Tu santa voluntad es la vida de mi alma. He recibido este mandato de quien te sustituye para mí, oh Dios, aquí en la tierra, y que me enseña tu santa voluntad. Jesús, tú ves qué difícil es para mí escribir, y que no sé describir claramente lo que siento en el alma. Oh Dios, ¿puede la pluma describir cosas para las cuales a veces no hay palabras? Pero me mandas escribir, oh Dios, esto me basta. Varsovia, 1 de agosto de 1925. Ingreso al convento. Desde los 7 años sentía la suprema llamada de Dios, la gracia de la vocación a la vida consagrada. A los 7 años, por primera vez oí la voz de Dios en mi alma, es decir, la invitación a una vida más perfecta. Sin embargo, no siempre obedecí la voz de la gracia. No encontré a nadie quien me aclarase esas cosas. El 18º año de mi vida, insistente pedido a mis padres el permiso para entrar en un convento. Una categórica negativa de los padres. Después de esa negativa me entregué a las vanidades de la vida, sin hacer caso alguno a la voz de la gracia, aunque mi alma
en nada encontraba satisfacción. Las continuas llamadas de la gracia eran para mí un gran tormento. Sin embargo, intenté apagarlas con distracciones. Evitaba a Dios dentro de mí y con toda mi alma me inclinaba hacia las criaturas, pero la gracia divina venció en mi alma. Una vez, junto con una de mis hermanas, fuimos a un baile. Cuando todos se divertían mucho, mi alma sufría tormentos interiores. En el momento en que empecé a bailar, de repente vi a Jesús junto a mí, a Jesús martirizado, despojado de sus vestiduras, cubierto de heridas, diciéndome estas palabras: ¿hasta cuándo me harás sufrir? ¿Hasta cuándo me engañarás? En aquel momento dejaron de sonar los alegres tonos de la música. Desapareció de mis ojos la compañía en que me encontraba. Nos quedamos Jesús y yo. Me senté junto a mi querida hermana, disimulando lo que ocurrió en mi alma con un dolor de cabeza. Un momento después abandoné discretamente a la compañía y a mi hermana y fui a la catedral de San Estanislao Kostka. Estaba anocheciendo, había poca gente en la catedral. Sin hacer caso a lo que pasaba alrededor, me postré en cruz delante del Santísimo Sacramento y pedí al Señor que se dignara hacerme conocer qué había de hacer en adelante. Entonces oí estas palabras: ve inmediatamente a Varsovia, allí entrarás en un convento. Me levanté de la oración, fui a casa y solucioné las cosas necesarias. Como pude, le confesé a mi hermana lo que había ocurrido en mi alma. Le dije que me despidiera de mis padres y con un solo vestido, sin nada más, llegué a Varsovia. Cuando bajé del tren y vi que cada uno se fue por su camino, me entró miedo. ¿Qué hacer? ¿A dónde dirigirme si no conocía a nadie? Y dije a la Madre de Dios: María, dirígeme, guíame. Inmediatamente oí en el alma estas palabras: que saliera de la ciudad a una aldea donde pasaría una noche tranquila. Así lo hice y encontré todo tal y como la Madre de Dios me había dicho. Al día siguiente, a primera hora, regresé a la ciudad y entré en la primera iglesia que encontré y empecé a rezar para que siguiera revelándose en mí la voluntad de Dios. Las santas misas seguían una tras otra. Durante una oí estas palabras: ve a hablar con este sacerdote y dile todo, y él te dirá lo que debes hacer en adelante. Terminada la Santa Misa, fui a la sacristía y conté todo lo que había ocurrido en mi alma y pedí que me indicara en qué convento debía estar. Al principio el sacerdote se sorprendió, pero me recomendó confiar mucho en que Dios lo arreglaría. Entretanto, yo te mandaré, dijo, a una casa de una señora piadosa, donde tendrás alojamiento hasta que entres en un convento. Cuando me presenté en su casa, la señora me recibió con gran amabilidad. Empecé a buscar un convento, pero donde me llamaba me despedían. El dolor traspasó mi corazón y dije al Señor Jesús: ayúdame, no me dejes sola. Por fin llamé a nuestra puerta. Cuando salió a mi encuentro la Madre Superiora, la actual Madre General Micaela, tras una breve conversación me ordenó ir al dueño de la casa y preguntarle si me recibía. Enseguida comprendí que debía preguntar al Señor Jesús. Muy feliz fui a la capilla y pregunté a Jesús: dueño de esta casa, ¿me recibes? Una de las hermanas de esta casa me ha dicho que te lo pregunte. Enseguida oí esta voz: te recibo, estás en mi corazón. Cuando regresé a la capilla, la Madre Superiora primero me preguntó: pues bien, ¿te ha recibido el Señor? Contesté que sí. Si el Señor te ha recibido, yo también te recibo. Tal fue mi ingreso. Sin embargo, por varias razones, más de un año tuve que estar en el mundo, en casa de esta piadosa señora, pero no volví ya a mi casa.
En aquella época tuve que luchar contra muchas dificultades. Sin embargo, Dios no me escatimaba su gracia. Mi añoranza de Dios se hacía cada vez más grande. Esta señora, aunque muy piadosa, no comprendía la felicidad que da la vida consagrada y en su bondad empezó a proyectarme otros planes de vida. Pero yo sentía que tenía un corazón tan grande que nada podía llenarlo. Entonces me dirigí a Dios con toda mi alma sedienta de Él. Eso fue durante la octava de Corpus Christi. Dios llenó mi alma con la luz interior para que lo conociera más profundamente como el bien y la belleza supremos. Comprendí cuánto Dios me amaba. Es eterno su amor hacia mí. Eso fue durante las vísperas. Con las palabras sencillas que brotaban del corazón, hice a Dios el voto de castidad perpetua. A partir de aquel momento sentí una mayor intimidad con Dios, mi esposo. En aquel momento hice una celda en mi corazón donde siempre me encontraba con Jesús. Por fin llegó el momento cuando se abrió para mí la puerta del convento. Eso fue el 1 de agosto, al anochecer, en vísperas de la fiesta de la Madre de Dios de los Ángeles. Me sentía sumamente feliz. Me pareció que entré en la vida del paraíso. De mi corazón brotó una sola oración, la de acción de gracias. Sin embargo, 3 semanas después vi que había muy poco tiempo para la oración y que muchas otras cosas me empujaban interiormente a entrar en un convento de regla más estricta. Esta idea se clavó en mi alma, pero no había en ella la voluntad de Dios. No obstante, la idea, es decir, la tentación, se hacía cada vez más fuerte, hasta que un día decidí hablar con la Madre Superiora y salir decididamente. Pero Dios guió las circunstancias de tal modo que no pude hablar con la Madre Superiora. Antes de acostarme entré en una pequeña capilla y pedí a Jesús la luz en esta cuestión, pero no recibí nada en el alma. Solo me llenó una extraña inquietud que no llegaba a comprender. A pesar de todo, decidí que a la mañana siguiente, después de la Santa Misa, le comunicaría a la Madre Superiora mi decisión. Volví a la celda. Las hermanas estaban ya acostadas y la luz apagada. Llena de angustia y descontento, entré en la celda. No sabía qué hacer. Me tiré al suelo y empecé a rezar con fervor para conocer la voluntad de Dios. En todas partes había un silencio como en el tabernáculo. Todas las hermanas, como las hostias blancas, descansan encerradas en el cáliz de Jesús, y solamente desde mi celda Dios oye el gemido de mi alma. No sabía que después de la 9, sin autorización no está permitido rezar en las celdas. Después de un momento, en mi celda se hizo luz, y en la cortina vi el rostro muy dolorido del Señor Jesús. Había llagas abiertas en todo el rostro y 2 grandes lágrimas caían en la sobrecámara. Sin saber lo que todo eso significaba, pregunté a Jesús: Jesús, ¿quién te ha causado tanto dolor? Y Jesús contestó: Tú me vas a herir dolorosamente si sales de este convento. Te llamé aquí y no a otro lugar, y te tengo preparadas muchas gracias. Pedí perdón al Señor Jesús e inmediatamente cambié la decisión que había tomado. Al día siguiente fue día de confesión. Conté todo lo que había ocurrido en mi alma y el confesor me contestó que había en ello una clara voluntad de Dios que debía quedarme en esta congregación y que ni siquiera podía pensar en otro convento. A partir de aquel momento me siento siempre feliz y contenta. Poco después me enfermé. La querida Madre Superiora me mandó de vacaciones junto con otras 2 hermanas a Skolimów, muy cerquita de Varsovia. En aquel tiempo le pregunté a Jesús: ¿por quién debo rezar todavía? Me contestó que la noche siguiente me haría conocer por quién debía rezar. Vi al ángel de la guarda que me dijo seguirlo.
En un momento me encontré en un lugar nebuloso, lleno de fuego, y había allí una multitud de almas sufrientes. Estas almas estaban orando con gran fervor, pero sin eficacia para ellas mismas. Solo nosotras podemos ayudarlas. Las llamas que las quemaban a mí no me tocaban. Mi ángel de la guarda no me abandonó ni por un solo momento. Pregunté a estas almas cuál era su mayor tormento, y me contestaron unánimemente que su mayor tormento era la añoranza de Dios. Vi a la Madre de Dios que visitaba las almas del purgatorio. Las almas llamaban a María la estrella del mar. Ella les trae alivio. Deseaba hablar más con ellas. Sin embargo, mi ángel de la guarda me hizo seña de salir. Salimos de esta cárcel de sufrimiento y oí una voz interior que me dijo: mi misericordia no lo desea, pero la justicia lo exige. A partir de aquel momento me uno más estrechamente a las almas sufrientes. Fin del postulantado. Las superioras me mandaron al noviciado a Cracovia. Una alegría inimaginable reinaba en mi alma. Cuando llegamos al noviciado, una hermana estaba muriendo. Unos días después vino otra hermana y me mandó ir a la Madre Maestra y decirle que su confesor, el padre Rospond, celebrara en su intención una santa misa y 3 jaculatorias. Al principio consentí, pero al día siguiente pensé que no iría a la Madre Maestra, porque no entendí bien si había sido un sueño o realidad, y no fui. La noche siguiente se repitió lo mismo, pero más claramente, no lo dudaba. No obstante, a la mañana siguiente decidí no decirlo a la maestra. Se lo diría solo cuando la viera durante el día. Un momento después la encontré en el pasillo, a aquella hermana fallecida. Me reprochaba que no había ido enseguida y mi alma se llenó de gran inquietud. Entonces fui inmediatamente a hablar con la Madre Maestra y le conté todo lo que había sucedido. La madre dijo que ella lo arreglaría. Enseguida la paz volvió a mi alma, y 3 días después aquella hermana vino y me dijo: Dios se lo pague. Durante la toma de hábito, Dios me dio a conocer lo mucho que iba a sufrir. Vi claramente a qué me estaba comprometiendo. Fue un minuto de ese sufrimiento. Dios volvió a colmar mi alma con muchos consuelos. Al final del primer año del noviciado, mi alma empezó a oscurecer. No sentía ningún consuelo en la oración. La meditación venía con gran esfuerzo. El miedo empezó a apoderarse de mí. Entré más profundamente en mi interior y lo único que vi fue una gran miseria. Vi también claramente la gran santidad de Dios. No me atrevía a levantar los ojos hacia Él, pero me postré como polvo a sus pies y mendigué su misericordia. Pasaron casi 6 meses y el estado de mi alma nada cambió. Nuestra querida Madre Maestra me daba ánimo en esos momentos difíciles. Sin embargo, este sufrimiento aumentaba cada vez más y más. Se acercaba el 2.º año del noviciado. Cuando pensaba que debía hacer los votos, mi alma se estremecía. No entendía lo que leía, no podía meditar. Me parecía que mi oración no agradaba a Dios. Cuando me acercaba a los santos sacramentos, me parecía que ofendía aún más a Dios. Sin embargo, el confesor no me permitió omitir ni una sola santa comunión. Dios actuaba en mi alma de modo singular. No entendía absolutamente nada de lo que me decía el confesor. Las sencillas verdades de la fe se hacían incomprensibles. Mi alma sufría sin poder encontrar satisfacción en parte alguna. Hubo un momento en que me vino una fuerte idea de que era rechazada por Dios. Esta terrible idea atravesó mi alma por completo. En ese sufrimiento mi alma empezó a agonizar. Quería morir, pero no podía. Me vino la idea de que ¿a qué pretender las virtudes? ¿Para qué mortificarme si todo es desagradable a Dios? Al decirlo a la Madre Maestra recibí la siguiente respuesta: Debes saber, hermana, que Dios la destina para una gran santidad.
Es una señal que Dios la quiere tener en el cielo, muy cerca de sí mismo. Hermana, confíe mucho en el Señor Jesús. Esta terrible idea de ser rechazados por Dios es un tormento que en realidad sufren los condenados. Recurría a las heridas de Jesús, repetía las palabras de confianza. Sin embargo, esas palabras se hacían un tormento aún más grande. Me presenté delante del Santísimo Sacramento y empecé a decir a Jesús: Jesús, tú has dicho que antes una madre olvide a su niño recién nacido, que Dios olvide a su criatura. Y aunque ella olvide, yo, Dios, no olvidaré a mi criatura. ¿Oyes, Jesús, cómo gime mi alma? Dígnate oír los gemidos dolorosos de tu niña. En ti confío, oh Dios, porque el cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra perdura eternamente. No obstante, no encontré alivio ni por un instante. Un día, al despertarme, mientras me ponía en la presencia de Dios, empezó a invadirme la desesperación, la oscuridad total del alma. Luché cuanto pude hasta el mediodía. En las horas de la tarde empezaron a apoderarse de mí los temores verdaderamente mortales. Las fuerzas físicas empezaron a abandonarme. Entré apresuradamente en la celda y me puse de rodillas delante del crucifijo y empecé a implorar la misericordia. Sin embargo, Jesús no oyó mis llamamientos. Me sentí despojada completamente de las fuerzas físicas, caí al suelo, la desesperación se apoderó de toda mi alma, sufrí realmente las penas infernales, que no difieren en nada de las del infierno. En tal estado permanecí durante 3/4 de hora. Quise ir a la maestra, pero no tuve fuerzas. Quise llamar, la voz me faltó, pero felizmente en la celda entró una de las hermanas. Al verme en estado tan extraño, enseguida avisó la maestra. La madre vino enseguida. Al entrar en la celda dijo estas palabras: «En nombre de la santa obediencia, levántese del suelo». Inmediatamente, alguna fuerza me levantó del suelo y me puse de pie junto a la querida maestra. En una conversación cordial me explicó que era una prueba de Dios. «Hermana, tenga una gran confianza. Dios es siempre Padre, aunque somete a pruebas». Volví a mis deberes como si me hubiera levantado de la tumba, los sentidos impregnados de lo que mi alma había experimentado. Durante el oficio vespertino mi alma empezó a agonizar en una terrible oscuridad. Sentí que estaba bajo el poder de Dios justo y que era objeto de su desdén. En esos terribles momentos dije a Dios: Jesús, que en el Evangelio te comparas a la más tierna de las madres, confío en tus palabras, porque tú eres la verdad y la vida. Jesús, confío en ti contra toda esperanza, contra todo sentimiento que está dentro de mí y es contrario a la esperanza. Haz conmigo lo que quieras, no me alejaré de ti, porque tú eres la fuente de mi vida. Lo terrible que es este tormento del alma solamente lo puede entender quien experimentó momentos semejantes. Durante la noche me visitó la Madre de Dios con el niño Jesús en los brazos. La alegría llenó mi alma y dije: María, Madre mía, ¿sabes cuánto sufro? Y la Madre de Dios me contestó: Yo sé cuánto sufres, pero no tengas miedo, porque yo comparto contigo tu sufrimiento y siempre lo compartiré. Sonrió cordialmente y desapareció. Enseguida mi alma se llenó de fuerza y de gran valor. Sin embargo, eso duró apenas un día. Como si el infierno se hubiera conjurado contra mí, un gran odio empezó a irrumpir en mi alma, el odio hacia todo lo santo y divino. Me parecía que estos tormentos del alma iban a formar parte de mi existencia por siempre. Me dirigí al Santísimo Sacramento y dije a Jesús: Jesús, amado de mi alma, ¿no ves que mi alma está muriendo anhelándote? ¿Cómo puedes ocultarte tanto a un corazón que te ama con tanta sinceridad? Perdóname, Jesús, que se haga en mí tu voluntad.
Voy a sufrir en silencio como una paloma, sin quejarme. No permitiré a mi corazón ni un solo gemido. Final del noviciado. El sufrimiento no disminuyó nada. El debilitamiento físico, exención de todos los ejercicios espirituales, es decir, la sustitución de los mismos por jaculatorias. El Viernes Santo, Jesús lleva mi corazón al ardor mismo del amor. Eso fue durante la adoración vespertina. De inmediato entró la presencia de Dios. Me olvidé de todo. Jesús me hizo conocer cuánto ha sufrido por mí. Eso duró muy poco tiempo. Una añoranza tremenda. El deseo de amar a Dios. Los primeros votos. Un ardiente deseo de anonadarme por Dios mediante el amor activo, pero inadvertido incluso para las hermanas más cercanas. Después de los votos, la oscuridad reinó en mi alma todavía durante casi 6 meses. Durante la oración Jesús entró toda mi alma. La oscuridad cedió. En el alma oí estas palabras: Tú eres mi alegría, tú eres el deleite de mi corazón. A partir de aquel momento sentí en el corazón, es decir, dentro de mí, a la Santísima Trinidad. De modo sensible me sentía inundada por la luz divina. Desde aquel momento mi alma está en la comunión con Dios, como el niño con su querido Padre. En algún momento Jesús me dijo: Ve a la Madre Superiora y dile que te permita llevar el cilicio durante 7 días, y durante la noche te levantarás una vez y vendrás a la capilla. Contesté que sí, pero tuve cierta dificultad en hablar con la superiora. Por la noche Jesús me preguntó: ¿Hasta cuándo lo vas a aplazar? Decidí decirlo a la Madre Superiora durante el primer encuentro. Al día siguiente, antes del mediodía, vi que la Madre Superiora iba al refectorio y como la cocina, el refectorio y la habitación de Sor Luisa están casi contiguas, entonces invité a la Madre Superiora a la habitación de Sor Luisa y le comuniqué lo que el Señor Jesús solicitaba. La Madre Superiora me contestó: No le permito llevar ningún cilicio, en absoluto. Si el Señor Jesús le da la fuerza de un gigante, yo le permitiré estas mortificaciones. Me disculpé con la madre por haberle ocupado el tiempo y salí de la habitación. Entonces vi al Señor Jesús en la puerta de la cocina y dije al Señor: ¿Me mandas ir a pedir estas mortificaciones y la Madre Superiora no quiere permitírmelas? Entonces Jesús me dijo: Estuve aquí durante la conversación con la Superiora y sé todo. No exijo tus mortificaciones, sino la obediencia. Con ella me das una gran gloria y adquieres méritos para ti. Al saber una de las madres de mi relación tan estrecha con el Señor Jesús, dijo que era una ilusa. Me dijo: Jesús mantiene esas relaciones con los santos y no con las almas pecadoras como la suya, hermana. Desde aquel momento era como si yo desconfiara de Jesús. Durante una conversación matutina dije a Jesús: Jesús, ¿no eres tú una ilusión? Jesús me contestó: Mi amor no desilusiona a nadie. Una vez estaba yo reflexionando sobre la Santísima Trinidad, sobre la esencia divina. Quería penetrar y conocer necesariamente quién era este Dios. En un instante mi espíritu fue llevado como al otro mundo. Vi un resplandor inaccesible y en él como 3 fuentes de claridad que no llegaba a comprender. De este resplandor salían palabras en forma de rayos y rodeaban el cielo y la tierra. No entendí nada de ello, me entristecí mucho. De repente del mar del resplandor inaccesible salió nuestro amado Salvador de una belleza inconcebible, con las llagas resplandecientes, y de aquel resplandor se oyó la voz: ¿Quién es Dios en su esencia? Nadie lo sabrá, ni una mente angélica ni humana. Jesús me dijo: Trata de conocer a Dios a través de meditar sus atributos. Tras un instante, trazó con la mano la señal de la cruz y desapareció.
Una vez vi una multitud de gente en nuestra capilla, y delante de ella y en la calle por no poder caber dentro. La capilla estaba adornada para una solemnidad. Cerca del altar había muchos eclesiásticos, además de nuestras hermanas y las de muchas otras congregaciones. Todos estaban esperando a la persona que debía ocupar el lugar en el altar. De repente oí una voz que era yo quien iba a ocupar lugar en el altar, pero en cuanto salí de la habitación, es decir, del pasillo, para cruzar el patio e ir a la capilla siguiendo la voz que me llamaba, todas las personas empezaron a tirar contra mí lo que podían: lodo, piedras, arena, escobas. Al primer momento vacilé si avanzar o no, pero la voz me llamaba aún con más fuerza y a pesar de todo comencé a avanzar con valor. Cuando crucé el umbral de la capilla, las superioras, las hermanas y las alumnas e incluso los padres empezaron a golpearme con lo que podían, así que queriendo o no tuve que subir rápido al lugar destinado en el altar. En cuanto ocupé el lugar destinado, la misma gente y las alumnas y las hermanas y las superioras y los padres, todos empezaron a alargar las manos y a pedir gracias. Yo no les guardaba resentimiento por haber arrojado contra mí todas esas cosas, y al contrario tenía un amor especial a las personas que me obligaron a subir con más prisa al lugar del destino. En aquel momento una felicidad inconcebible inundó mi alma y oí estas palabras: haz lo que quieras, distribuye gracias como quieras, a quien quieras y cuando quieras. La visión desapareció enseguida. Una vez oí estas palabras: ve a la superiora y pide que te permita hacer todos los días 1 hora de adoración durante 9 días. En esta adoración intenta unir tu oración con mi madre, reza con todo el corazón en unión con María, también trata de hacer el Vía Crucis en este tiempo. Recibí el permiso, pero no para 1 hora entera, sino para el tiempo que me permitían los deberes. Debía hacer aquella novena por intención de mi patria. En el 7º día de la novena vi a la Madre de Dios entre el cielo y la tierra con una túnica clara. Rezaba con las manos juntas en el pecho mirando hacia el cielo. De su corazón salían rayos de fuego, algunos se dirigían al cielo y otros cubrían nuestra tierra. Cuando conté algunas de estas cosas al confesor, me dijo que podían venir verdaderamente de Dios, pero también podían ser ilusiones. Como me trasladaba a menudo, no tenía un confesor permanente. Además, tenía una dificultad increíble en explicar estas cosas. Rezaba con ardor que Dios me diera esta enorme gracia de tener al director espiritual. La recibí solo después de los votos perpetuos, cuando fui a Vilna. Es el padre Sopocko. Dios me permitió conocerlo primero interiormente, antes de venir a Vilna. Oh, si hubiera tenido al director espiritual desde el principio, no hubiera malgastado tantas gracias de Dios. El confesor puede ayudar mucho al alma, pero también puede destruir mucho. Cómo los confesores deben prestar atención a la actuación de la gracia de Dios en las almas de sus penitentes. Es una cuestión de gran importancia. De las gracias que hay en el alma se puede conocer su estrecha relación con Dios. Una vez fui llamada al juicio de Dios. Me presenté delante del Señor a solas. Jesús se veía como durante la pasión. Después de un momento estas heridas desaparecieron y quedaron solo 5, en las manos, en los pies y en el costado. Inmediatamente vi todo el estado de mi alma tal y como Dios la ve. Vi claramente todo lo que no agrada a Dios. No sabía que hay que rendir cuentas ante el Señor, incluso de las faltas más pequeñas. ¡Qué momento! ¿Quién podrá describirlo? Presentarse delante del 3 veces santo. Jesús me preguntó: ¿quién eres? Contesté: soy tu sierva, Señor. Tienes la deuda de un día de fuego en el purgatorio. Yo quise arrojarme enseguida a las llamas del purgatorio, pero Jesús me detuvo y dijo: ¿qué prefieres, sufrir ahora durante un día o durante un breve tiempo en la tierra? Contesté: Jesús,
Quiero sufrir en el purgatorio y quiero sufrir en la tierra los más grandes tormentos, aunque sea hasta el fin del mundo. Jesús dijo: es suficiente una cosa. Bajarás a la tierra y sufrirás mucho, pero durante poco tiempo, y cumplirás mi voluntad y mis deseos. Un fiel siervo mío te ayudará a cumplirla. Ahora pon la cabeza sobre mi pecho, sobre mi corazón, y de él toma fuerza y fortaleza para todos los sufrimientos, porque no encontrarás alivio ni ayuda ni consuelo en ninguna otra parte. Debes saber que vas a sufrir mucho, mucho, pero que esto no te asuste. Yo estoy contigo. Poco después de esto me enfermé. Las dolencias físicas fueron para mí una escuela de paciencia. Solo Jesús sabe cuántos esfuerzos de voluntad tuve que hacer para cumplir los deberes. Jesús, cuando quiere purificar un alma, utiliza los instrumentos que Él quiere. Mi alma se siente completamente abandonada por las criaturas. A veces la intención más pura es interpretada mal por las hermanas. Este sufrimiento es muy doloroso, pero Dios lo admite y hay que aceptarlo, ya que a través de ello nos hacemos más semejantes a Jesús. Durante mucho tiempo no pude comprender una cosa, a saber, por qué Jesús me mandó informar de todo a las superioras. Y las superioras no creían en mis palabras, manifestándome compasión como si estuviera bajo la influencia de la ilusión o la imaginación. Debido a que temía que estaba en ilusión, decidí evitar a Dios dentro de mí, temiendo las ilusiones. Sin embargo, la gracia de Dios me perseguía a cada paso, y cuando menos lo esperaba, Dios me hablaba. Un día Jesús me dijo que iba a castigar una ciudad que es la más bonita de nuestra patria. El castigo iba a ser igual a aquel con el cual Dios castigó a Sodoma y a Gomorra. Vi la gran ira de Dios y un escalofrío traspasó mi corazón. Rogué en silencio. Un momento después Jesús me dijo: hija mía, durante el sacrificio únete estrechamente conmigo y ofrece al Padre Celestial mi sangre y mis llagas como propiciación por los pecados de esta ciudad. Repítelo ininterrumpidamente durante toda la Santa Misa. Hazlo así durante 7 días. Al 7º día vi a Jesús en una nube clara y me puse a pedir que Jesús mirara aquella ciudad y todo nuestro país. Jesús miró con bondad. Al ver la benevolencia de Jesús empecé a rogarle por la bendición. De repente Jesús dijo: por ti bendigo al país entero. Y con la mano hizo una gran señal de la cruz encima de nuestra patria. Al ver la bondad de Dios, una gran alegría llenó mi alma. Año 1929. Una vez durante la Santa Misa sentí la cercanía de Dios de un modo muy particular, a pesar de que me defendía de Dios y le daba la espalda. A veces rehuía de Dios porque no quería ser víctima del espíritu maligno, dado que más de una vez me habían dicho que lo era. Esta incertidumbre duró mucho tiempo. Durante la Santa Misa, antes de la Santa Comunión, tuvo lugar la renovación de los votos. Al levantarnos de los reclinatorios, empezamos a repetir la fórmula de los votos y de repente el Señor Jesús se puso a mi lado, vestido con una túnica blanca, ceñido con un cinturón de oro y me dijo: te concedo el amor eterno para que tu pureza sea intacta y para confirmar que nunca experimentarás tentaciones impuras. Jesús se quitó entonces el cinturón de oro y ciñó con él mis caderas. Desde entonces no experimento ningunas turbaciones contrarias a la virtud, ni en el corazón ni en la mente. Después comprendí que era una de las gracias más grandes que la Santísima Virgen María obtuvo para mí, ya que durante muchos años le había suplicado recibirla. A partir de aquel momento tengo mayor devoción a la Madre de Dios. Ella me ha enseñado a amar interiormente a Dios y cómo cumplir su santa voluntad en todo. María, tú eres la alegría, porque por medio de ti Dios descendió a la tierra y a mi corazón. Una vez vi a un siervo de Dios en el peligro del pecado grave que iba a ser cometido un momento después.
Empecé a pedir a Dios que me cargara con todos los tormentos del infierno, todos los sufrimientos que quisiera, pero que liberase a ese sacerdote y lo alejara del peligro de cometer el pecado. Jesús escuchó mi súplica y en un momento sentí en la cabeza la corona de espinas. Las espinas de la corona penetraron hasta mi cerebro. Esto duró 3 horas. El siervo de Dios fue liberado de aquel pecado y Dios fortaleció su alma con una gracia especial. En un momento, el día de la Navidad, siento que me envuelve la omnipotencia, la presencia de Dios. Otra vez evito dentro de mí el encuentro con el Señor. Pedí a la Madre Superiora el permiso de ir a Josephinek para visitar a las hermanas. La Madre Superiora nos dio el permiso y una vez terminado el almuerzo empezamos a prepararnos. Las hermanas ya me estaban esperando en la puerta. Fui corriendo a la celda a buscar la capa. Al volver de la celda y pasar cerca de la pequeña capilla, en el umbral vi al Señor Jesús, quien me dijo estas palabras: «Ve, pero yo me tomo tu corazón». De pronto me sentí que no tenía corazón en el pecho. Como las hermanas me llamaban la atención de que debía darme prisa porque ya era tarde, enseguida me fui con ellas. Pero un gran descontento empezó a molestarme. Una añoranza penetró mi alma. Sin embargo, nadie, excepto Dios, sabía lo que había pasado en mi alma. Tras pasar apenas unos momentos en Josephinek, dije a las hermanas: «Volvamos a casa». Las hermanas pidieron un pequeño descanso. Sin embargo, mi espíritu no llegaba a calmarse. Les expliqué que teníamos que volver a casa antes de que oscureciera, y había un buen trecho de camino por hacer, y regresamos a casa enseguida. Cuando la Madre Superiora nos encontró en el pasillo, me preguntó: «¿No han salido todavía o ya están de vuelta?». Contesté que ya habíamos regresado porque no quería volver de noche. Me quité la capa e inmediatamente fui a la capilla. En cuanto entré, Jesús me dijo: «Ve a decir a la Madre Superiora que no has vuelto para estar en casa antes del anochecer, sino porque te he quitado el corazón». Aunque me costó mucho, fui a ver a la Madre Superiora y le expliqué sinceramente el motivo por el cual había vuelto tan pronto, y pedí perdón al Señor por todo lo que no le agrada. En aquel momento Jesús inundó mi alma de gran alegría. Entendí que no hay satisfacción fuera de Dios. Una vez vi a 2 hermanas que iban a entrar en el infierno. Un dolor inexpresable me rasgó el alma. Pedí a Dios por ellas y Jesús me dijo: «Ve a decir a la Madre Superiora que estas 2 hermanas están en ocasión de cometer un pecado grave». Al día siguiente se lo dije a la superiora. Una de ellas ya se había arrepentido y se encontraba en estado de fervor, y la otra aún estaba en un gran combate. Un día Jesús me dijo: «Abandonaré esta casa porque hay cosas que no me gustan en ella». Y la hostia salió del tabernáculo y descansó en mis manos. Yo con gran alegría la coloqué en el tabernáculo. Esto se repitió otra vez y yo hice con ella lo mismo. Sin embargo, se repitió por 3ª vez y la hostia se transformó en el Señor Jesús vivo. Y Jesús me dijo: «No me quedaré aquí más tiempo». De repente en mi alma se despertó un inmenso amor a Jesús y dije: «Yo no te dejaré ir de esta casa, Jesús». Y Jesús desapareció nuevamente y la hostia descansó en mis manos. Otra vez la puse en el cáliz y la encerré en el tabernáculo. Y Jesús se quedó con nosotras. Durante 3 días traté de hacer la adoración reparadora. Una vez más me dijo Jesús: «Dile a la Madre General que en esta casa sucede tal cosa que no me gusta y que me ofende mucho». No lo dije a la Madre inmediatamente, pero la inquietud que Dios me infundió no me permitió esperar más y no tardé nada en escribir a la Madre General, y la paz entró en mi alma. A menudo sentí la pasión del Señor Jesús en mi cuerpo. Aunque esto fue invisible, me alegro de eso, porque Jesús quiere que así sea. Eso duró muy poco tiempo. Estos sufrimientos incendiaban mi alma con un fuego de amor hacia Dios y hacia las almas inmortales. El amor soportará todo. El amor continuará después de la muerte.
El amor no teme nada. «1931, 22 de febrero. Al anochecer, estando en mi celda, vi al Señor Jesús vestido con una túnica blanca. Tenía una mano levantada para bendecir y con la otra tocaba la túnica sobre el pecho. De la abertura de la túnica en el pecho salían dos grandes rayos, uno rojo y otro pálido. En silencio, atentamente miraba al Señor. Mi alma estaba llena de temor, pero también de una gran alegría. Después de un momento Jesús me dijo: pinta una imagen según el modelo que ves y firma: Jesús, en ti confío. Deseo que esta imagen sea venerada primero en su capilla y luego en el mundo entero. Prometo que el alma que venere esta imagen no perecerá. También prometo ya aquí en la tierra la victoria sobre los enemigos y sobre todo a la hora de la muerte. Yo mismo la defenderé como mi gloria. Cuando lo dije al confesor, recibí como respuesta que eso se refería a mi alma. Me dijo: pinta la imagen de Dios en tu alma. Cuando salí del confesionario oí nuevamente estas palabras: mi imagen ya está en tu alma. Deseo que haya una fiesta de la misericordia. Quiero que esta imagen que pintarás con el pincel sea bendecida con solemnidad el primer domingo después de la Pascua de Resurrección. Ese domingo debe ser la fiesta de la misericordia. Deseo que los sacerdotes proclamen esta gran misericordia que tengo a las almas pecadoras. Que el pecador no tenga miedo de acercarse a mí. Me queman las llamas de la misericordia. Deseo derramarlas sobre las almas humanas. Jesús se quejó conmigo con estas palabras: la desconfianza de las almas desgarra mis entrañas. Aún más me duele la desconfianza de las almas elegidas. A pesar de mi amor inagotable, no confían en mí. Ni siquiera mi muerte ha sido suficiente para ellas. ¡Ay de las almas que abusen de ella! Cuando dije a la Madre Superiora lo que Dios me pedía, me contestó que Jesús debía explicarlo más claramente, a través de alguna señal. Cuando pedí al Señor Jesús alguna señal como prueba de que verdaderamente Él era Dios y Señor mío, y de que de Él venían estas peticiones, entonces dentro de mí oí esta voz: lo haré conocer a las superioras a través de las gracias que concederé por medio de esta imagen. Cuando quise liberarme de estas inspiraciones, Dios me dijo que en el día del juicio exigiría de mí un gran número de almas. Una vez, cansadísima por las múltiples dificultades que tenía, por el hecho de que Jesús me hablaba y exigía que fuese pintada la imagen, decidí firmemente, antes de los votos perpetuos, pedir al Padre András que me dispensara de estas inspiraciones interiores y de la obligación de pintar la imagen. Al escuchar la confesión, el Padre András me dio la siguiente respuesta: no la dispenso de nada, hermana, y no le está permitido sustraerse a estas inspiraciones interiores, sino que debe decir todo al confesor. Eso es necesario, absolutamente necesario, porque de lo contrario se desviará a pesar de estas grandes gracias del Señor. De momento usted se confiesa conmigo, pero ha de saber que debe tener un confesor permanente, es decir, un director espiritual. Yo me afligí muchísimo, pensaba poder librarme de todo y había pasado todo lo contrario. Una orden clara de seguir las demandas de Jesús y otra vez el tormento de no tener el confesor permanente. Si durante algún tiempo me confieso con alguno, no puedo descubrir mi alma delante de él en cuanto a las gracias. Es la causa de un dolor inexpresable. Le pido a Jesús que conceda estas gracias a otra persona porque yo no sé aprovecharlas y solamente las malgasto. Jesús, ten compasión de mí. No me encomiendes cosas tan grandes,
ves que soy un puñado de polvo inútil. Sin embargo, la bondad de Jesús no tiene límites. Me prometió una ayuda visible en la tierra y la recibí poco después en Vilna. En el padre Spochko reconocí esa ayuda de Dios. Le había conocido en una visión interior antes de llegar a Vilna. Un día lo vi en nuestra capilla, entre el altar y el confesionario. De repente en mi alma oí una voz. He aquí la ayuda visible para ti en la tierra. Él te ayudará a cumplir mi voluntad en la tierra. Un día, cansada de estas incertidumbres, pregunté a Jesús: Jesús, ¿eres tú mi Dios o eres un fantasma? Las superioras me dicen que existen ilusiones y toda clase de fantasmas. Si eres mi Señor, te pido, bendíceme. De repente Jesús hizo una gran señal de la cruz encima de mí y yo me santigué. Cuando pedí perdón a Jesús por haberle hecho esa pregunta, Jesús contestó que con esta pregunta no le causé ningún disgusto y el Señor me dijo que mi confianza le agradaba mucho. ...1933... Consejos espirituales que me dio el Padre András. Primero, hermana, usted no debe evitar estas inspiraciones interiores, sino que debe decir siempre todo al confesor. Si usted reconoce que estas inspiraciones interiores atañen, es decir, son provechosas para su alma o para otras almas, sígalas y no las descuide, sino consúltelas siempre con su confesor. Segundo, si estas inspiraciones no concuerdan con la fe y con el espíritu de la Iglesia, se deben rechazar inmediatamente, porque vienen del espíritu maligno. Tercero, si estas inspiraciones no se refieren a las almas en general, ni a su bien en particular, no se preocupe mucho por ellas, hermana, y no les haga caso en absoluto. No obstante, no decida por sí sola en esta materia, en este sentido o en otro, porque puede desviarse a pesar de estas grandes gracias del Señor. Humildad, humildad y siempre humildad, porque por nosotros mismos no podemos hacer nada. Todo esto es solamente la gracia de Dios. Me dice que Dios exige mucha confianza de las almas, pues sea la primera en mostrar esa confianza. Una palabra más: acepte todo esto con serenidad. Las palabras de uno de los confesores: hermana, Dios está preparándole muchas gracias especiales, pero procure que su vida sea pura como las lágrimas delante del Señor, sin hacer caso a lo que puedan pensar de usted, que le baste Dios, solo Él. Al final del noviciado el confesor me dijo estas palabras: camine por la vida haciendo el bien para que yo pueda escribir en las páginas de su vida. Vivió haciendo el bien. Que Dios realice esto en usted, hermana. En otra oportunidad el confesor me dijo: pórtese delante del Señor como la viuda del Evangelio, que puso en la alcancía una monedita de poco valor, pero para Dios ésta pesó más que las grandes ofrendas de los demás. El otro día recibí esta enseñanza: procure que quien trate con usted se aleje feliz, difunda a su alrededor la fragancia de la felicidad, porque de Dios ha recibido mucho, y por eso sea generosa con los demás. Que todos puedan alejarse de usted felices, aunque hayan apenas rozado el borde de su túnica. Recuerde bien las palabras que le estoy diciendo ahora. Otra vez me dijo estas palabras: permita que el Señor empuje la barca de su vida a la profundidad insondable de la vida interior. Algunas palabras del coloquio con la Madre Maestra al final del noviciado. Que su alma hermana se distinga particularmente por la sencillez y la humildad. Camine por la vida como una niña, siempre confiada, siempre llena de sencillez y humildad, contenta de todo, feliz de todo.
Allí donde otras almas se asustan, usted, hermana, pase tranquilamente gracias a la sencillez y a la humildad. Recuerde para toda la vida que como las aguas descienden de las montañas a los valles, las gracias del Señor descienden solo sobre las almas humildes. Oh Dios mío, entiendo bien que exiges de mí la infancia espiritual porque me la pides continuamente a través de tus representantes. Los sufrimientos y contrariedades al inicio de la vida religiosa me habían asustado, me habían quitado el valor y por eso rogaba continuamente que Jesús me hiciera más fuerte y me concediera el vigor de su Santo Espíritu para poder cumplir en todo su santa voluntad, ya que desde el comienzo conocía y conozco mi debilidad. Sé bien lo que soy por mí misma, porque Jesús descubrió a los ojos de mi alma todo el abismo de mi miseria, y por lo tanto me doy cuenta perfectamente que todo lo que hay de bueno en mi alma es sólo su santa gracia. El conocimiento de mi miseria me permite conocer al mismo tiempo el abismo de tu misericordia. En mi vida interior con un ojo miro hacia el abismo de miseria y de bajeza que soy yo, y con el otro hacia el abismo de tu misericordia, oh Dios. Oh mi Jesús, tú eres la vida de mi vida. Tú sabes bien que lo único que deseo es la gloria de tu nombre y que las almas conozcan tu bondad. ¿Por qué las almas te evitan, oh Jesús? No lo entiendo. Si pudiera dividir mi corazón en partículas mínimas y ofrecerte, oh Jesús, cada partícula como un corazón entero para compensarte, aunque parcialmente, por los corazones que no te aman. Te amo, Jesús, con cada gota de mi sangre y la derramaría voluntariamente por ti para darte la prueba de mi amor sincero. Oh Dios, cuanto más te conozco, tanto menos te puedo entender. Pero esa incapacidad de comprenderte me permite conocer lo grande que eres, oh Dios, y esa incapacidad de comprenderte incendia mi corazón hacia ti con una nueva llama, oh Señor. Desde el momento en que permitiste, oh Jesús, sumergir la mirada de mi alma en ti, descanso y no deseo nada más. He encontrado mi destino en el momento en que mi alma se sumergió en ti, en el único objeto de mi amor. Todo es nada en comparación contigo. Los sufrimientos, las contrariedades, las humillaciones, los fracasos, las sospechas que enfrento, son espinas que incendian mi amor hacia ti, Jesús. Locos e irrealizables son mis anhelos. Deseo ocultarte que estoy sufriendo. No quiero ser recompensada jamás por mis esfuerzos y mis buenas obras. Oh Jesús, tú mismo eres mi recompensa. Tú me bastas, oh tesoro de mi corazón. Deseo compartir los sufrimientos del prójimo, esconder mis sufrimientos en mi corazón no solo ante el prójimo, sino también ante ti, oh Jesús. El sufrimiento es una gran gracia. A través del sufrimiento, el alma se hace semejante al Salvador. El amor se cristaliza en el sufrimiento. Cuanto más grande es el sufrimiento, tanto más puro se hace el amor. Una noche vino a visitarme una de nuestras hermanas que había muerto hacía 2 meses. Era una de las hermanas del primer coro. La vi en un estado terrible, toda en llamas, la cara dolorosamente torcida. La visión duró un breve instante y desapareció. Un escalofrío traspasó mi alma y aunque no sabía dónde sufría, en el purgatorio o en el infierno, no obstante redoblé mis plegarias por ella. La noche siguiente vino de nuevo, pero la vi en un estado aún más espantoso, entre llamas más terribles. En su cara se notaba la desesperación. Me sorprendí mucho que después de las plegarias que había ofrecido por ella, la vi en un estado más espantoso y pregunté: ¿No te han ayudado nada mis rezos?
Me contestó que no le ayudaron en nada mis oraciones y que no le iban a ayudar. Pregunté: ¿y las oraciones que toda la congregación ofreció por ti tampoco te han ayudado? Me contestó que nada. Aquellas oraciones fueron en provecho de otras almas. Y le dije: si mis plegarias no te ayudan nada, hermana, te ruego que no vengas a verme. Y desapareció inmediatamente. Sin embargo, yo no dejé de rezar. Después de algún tiempo volvió a visitarme de noche, pero en un estado distinto. No estaba entre llamas como antes y su rostro era radiante. Los ojos brillaban de alegría y me dijo que yo tenía el amor verdadero al prójimo, que muchas almas se aprovecharon de mis plegarias y me animó a no dejar de interceder por las almas que sufrían en el purgatorio, y me dijo que ella no iba a permanecer ya por mucho tiempo en el purgatorio. Los juicios de Dios son verdaderamente misteriosos. Una vez oí en mi alma esta voz: haz una novena por la patria. La novena consistirá en las letanías de todos los santos. Pide permiso al confesor. Durante la confesión siguiente obtuve el permiso y a la noche empecé enseguida la novena. Terminando las letanías vi una gran ciudad y en ella a Dios Padre. Entre la luz y la tierra vi a Jesús clavado en la cruz, de tal forma que Dios, deseando mirar hacia la tierra, tenía que mirar a través de las heridas de Jesús. Y entendí que Dios bendecía la tierra en consideración a Jesús. Jesús, te agradezco por esta gran gracia, es decir, por el confesor que tú mismo te dignaste elegirme y que me hiciste ver primero en una visión antes de conocerlo personalmente. Cuando había ido a confesarme con el padre András, pensaba que iba a ser liberada de estas inspiraciones interiores. El padre me contestó que no podía liberarme de ellas y dijo: ruegue, hermana, para obtener un director espiritual. Después de un breve y ferviente plegaria, vi de nuevo al padre Sopochko en nuestra capilla, entre el confesionario y el altar. En aquel tiempo me encontraba en Cracovia. Fueron estas dos visiones que me fortalecieron en el espíritu, tanto más que lo encontré tal cual lo había visto en las visiones, tanto en Varsovia durante la tercera probación como en Cracovia. Te agradezco, Jesús, por esta gran gracia. Ahora tiemblo cuando oigo a veces a un alma diciendo que no tiene confesor, es decir, director espiritual, porque sé qué graves daños tuve yo cuando no tenía esta ayuda. Sin el director espiritual es fácil desviarse del camino. Oh vida gris y monótona, cuántos tesoros encierras. Ninguna hora se parece a la otra, pues la tristeza y la monotonía desaparecen cuando miro todo con los ojos de la fe. La gracia que hay para mí en esta hora no se repetirá en la hora siguiente. Me será dada en la hora siguiente, pero no será ya la misma. El tiempo pasa y no vuelve nunca. Lo que contiene en sí no cambiará jamás. Lo sella con el sello para la eternidad. El padre Sopochko debe ser muy amado por el Señor. Lo digo porque pude comprobar cuánto Dios se preocupa por él en ciertos momentos. Al ver esto estoy enormemente contenta de que el Señor tenga tales elegidos. ...1928... excursión a Calvaria. Había venido a Vilna por 2 meses para sustituir a una hermana que había ido a la tercera probación, pero permanecí algo más de 2 meses. Un día la Madre Superiora, deseando complacerme, me dio el permiso de ir en compañía de otra hermana a Calvaria para hacer el llamado Paseo de los Caminitos. Me alegré mucho. Debíamos ir en barco a pesar de que estaba tan cerca, pero tal fue el deseo de la Madre Superiora. Por la noche me dijo Jesús: yo deseo que te quedes en casa. Contesté: Jesús, ya está todo preparado, debemos salir por la mañana, ¿qué voy a hacer ahora? Y el Señor me contestó: esta excursión causará daño a tu alma. Contesté a Jesús:
Tú puedes siempre remediarlo. Dispón las circunstancias de tal forma que se haga tu voluntad. En ese momento se oyó la campanilla para el descanso. Con una mirada saludé a Jesús y fui a la celda. Por la mañana hacía un día hermoso. Mi compañera se alegraba pensando que tendríamos una gran satisfacción, que podríamos visitar todo, pero yo estaba segura de que no saldríamos, aunque hasta el momento no había ningún obstáculo que nos lo impidiera. Primero debíamos recibir la Santa Comunión y salir enseguida después del agradecimiento. De repente, durante la Santa Comunión, la espléndida mañana que hacía cambió completamente. Sin saber de dónde vinieron las nubes y cubrieron todo el cielo, y empezó una lluvia torrencial. Todos se extrañaban, ya que en un día tan bello, ¿quién podía esperar la lluvia y cambiara así en tan poco tiempo? La Madre Superiora me dice: «Cuánto siento que ustedes, hermanas, no pueden ir». Yo contesté: «Querida Madre, no importa que no podamos ir, la voluntad de Dios es que nos quedemos en casa». Sin embargo, nadie sabía que era un claro deseo de Jesús que me quedara en casa. Pasé todo el día en el recogimiento y la meditación. Agradecí al Señor por haberme hecho quedar en casa. En aquel día Dios me concedió muchas consolaciones celestiales. Un día en el noviciado, cuando la Madre Maestra me había destinado a la cocina de las niñas, me afligí mucho por no estar en condiciones de cargar con las ollas que eran enormes. Lo más difícil para mí era escurrir las patatas. A veces caía la mitad de ellas. Cuando lo dije a la Madre Maestra, me contestó que poco a poco me acostumbraría y adquiriría práctica. No obstante, esta dificultad no desaparecía, ya que mis fuerzas iban disminuyendo cada día, y debido a la falta de fuerzas me apartaba cuando venía el momento de escurrir las patatas. Las hermanas se dieron cuenta de que evitaba este trabajo y se extrañaban muchísimo. No sabían que no podía ayudarlas a pesar de empeñarme con todo fervor y sin ningún cuidado para mí misma. Al mediodía, durante el examen de conciencia, me quejé al Señor por la falta de fuerzas. De repente oí en el alma estas palabras: «A partir de hoy te resultará muy fácil, aumentaré tus fuerzas». Por la noche, cuando vino el momento de escurrir las patatas, corrí la primera, confiada en las palabras del Señor. Cogí la olla con facilidad y las escurrí bastante bien. Pero cuando quité la tapadera para hacer salir el vapor, en vez de patatas vi en la olla ramilletes de rosas rojas, tan bellas que es difícil describirlas. Jamás había visto semejantes. Me quedé sorprendida sin entender su significado, pero en aquel momento oí una voz en mi alma: «Tu pesado trabajo lo transformo yo en ramilletes de las flores más bellas, y su perfume sube hasta mi trono». Desde ese momento traté de escurrir las patatas no solamente durante la semana asignada a mí en la cocina, sino que trataba de sustituir en este trabajo a otras hermanas durante su turno. Pero no solamente en este trabajo, sino en cada trabajo pesado trataba de ser la primera en ayudar, porque había experimentado cuánto esto agradaba a Dios. Oh tesoro inagotable de la pureza de la intención, que haces perfectas y tan agradables a Dios todas nuestras acciones. Oh Jesús, tú sabes qué débil soy, por eso quédate siempre conmigo, guía mis acciones, todo mi ser. Tú, mi mejor maestro. De verdad, oh Jesús, me invade el miedo cuando veo mi miseria, pero a la vez me tranquilizo viendo tu misericordia insondable, que es más grande que mi miseria desde toda una eternidad. Y esta disposición de ánimo me reviste de tu poder. Oh gozo que se deriva del conocimiento de mí misma, oh verdad inmutable, eterna es tu firmeza. Poco tiempo después de mis primeros votos enfermé, y a pesar del cordial y cariñoso cuidado de las superioras, a pesar de los tratamientos médicos, no estaba ni mejor ni peor. Entonces empezaron a llegarme voces de que fingía. Así comenzó mi sufrimiento.
se duplicó y duró un tiempo bastante largo. Un día me quejé ante Jesús que yo era una carga para las hermanas, y Jesús me contestó: no vives para ti, sino para las almas. Otras almas se beneficiarán de tus sufrimientos. Tus prolongados sufrimientos les darán luz y fuerza para aceptar mi voluntad. El sufrimiento más grande para mí era la impresión de que mis oraciones y mis buenas obras no agradaban al Señor. No me atrevía a mirar hacia el cielo. Eso me producía un sufrimiento tan grande que cuando estaba en la capilla para los ejercicios espirituales comunitarios, terminados estos, la Madre Superiora me llamaba y me decía: pida, hermana, a Dios gracia y consolación, porque yo misma veo, y me lo dicen otras hermanas, que al solo verla, hermana, usted suscita compasión. De verdad no sé qué hacer con usted. Le ordeno no afligirse por nada. Sin embargo, todos estos coloquios con la Madre Superiora no me dieron alivio ni me aclararon nada. Una oscuridad aún más densa me ocultaba a Dios. Busqué ayuda en el confesionario, pero allí tampoco la encontré. Un sacerdote quiso ayudarme, pero yo estaba tan preocupada que ni siquiera supe explicar mis tormentos, y eso me causó sufrimientos aún mayores. Una tristeza mortal se apoderó de mi alma hasta tal punto que no lograba ocultarla y se manifestaba también exteriormente. Perdí la esperanza, la noche cada vez más oscura. El sacerdote con quien me confesaba me dijo: yo veo en usted, hermana, unas gracias particulares y estoy completamente tranquilo por usted. ¿Por qué, pues, se atormenta tanto? Pero en aquel entonces yo no lo entendía, pues me extrañaba enormemente cuando por penitencia me hacía rezar el Te Deum o el Magnificat, o a veces al atardecer debía correr rápidamente por el jardín o reírme ruidosamente 10 veces al día. Esas penitencias me asombraban mucho, pero a pesar de ellas, ese sacerdote no me ayudó mucho. El Señor quería, quizá, que yo lo alabase con el sufrimiento. El sacerdote me consolaba diciendo que encontrándome en ese estado agradaba más a Dios que si estuviera inundada de las más grandes consolaciones. Qué gracia tan grande de Dios, hermana, que usted en el actual estado de tormentos espirituales en que se encuentra no ofenda a Dios, sino que trata de ejercitarse en las virtudes. Yo observo su alma, veo en ella grandes planes de Dios y gracias especiales, y viendo esto en usted, hermana, doy gracias al Señor. Sin embargo, y a pesar de todo, mi alma se encontraba en suplicios y tormentos inexpresables. Imitaba al ciego que se fía de su guía y agarra con fuerza su mano, y ni por un momento me alejaba de la obediencia que era mi tabla de salvación en la prueba de fuego. Jesús, verdad eterna, fortalece mis fuerzas débiles. Tú, oh Señor, lo puedes todo. Sé que sin ti mis esfuerzos no valen nada. Oh Jesús, no te ocultes ante mí, porque no puedo vivir sin ti. Escucha la llamada de mi alma. No se ha agotado, Señor, tu misericordia, pues ten piedad de mi miseria. Tu misericordia supera la inteligencia de los ángeles y de los hombres juntos, y aunque me parece que no me escuchas, no obstante he depositado mi confianza en el mar de tu misericordia, y sé que mi esperanza no será defraudada. Solo Jesús sabe cuán pesado y difícil es cumplir con sus deberes cuando el alma se encuentra en ese estado de tormentos interiores. Las fuerzas físicas están debilitadas y la mente ofuscada. En el silencio de mi corazón me repetía: oh Cristo, para ti las delicias y el honor y la gloria, y para mí el sufrimiento. No retrasaré ni un solo paso para seguirte, aunque las espinas hieran mis pies. Cuando me enviaron para un tratamiento a la casa de Plock, tuve la suerte de adornar con flores la capilla. Eso fue en Viala. La hermana Tecla no siempre tenía tiempo, pues a menudo yo sola adornaba la capilla. Un día recogí las más bellas rosas para adornar la habitación de cierta persona.
Al acercarme al pórtico vi al Señor Jesús que estaba de pie y me preguntó amablemente: «Hija mía, ¿a quién llevas estas flores?». Mi silencio fue la respuesta al Señor, porque en aquel momento me di cuenta de que tenía un sutil apego a esa persona de lo que antes no me había dado cuenta. Jesús desapareció enseguida. En el mismo instante tiré las flores al suelo y fui delante del Santísimo Sacramento con el corazón lleno de agradecimiento por la gracia de haberme conocido a mí misma. Oh Sol divino, en tus rayos el alma ve aún los más pequeños granitos de polvo que no te agradan. Jesús, verdad eterna, vida nuestra, te suplico e imploro tu misericordia para los pobres pecadores. Dulcísimo corazón de mi Señor, lleno de piedad y de misericordia, te suplico por los pobres pecadores. Oh Sacratísimo Corazón, fuente de misericordia de donde brotan rayos de gracias inconcebibles sobre toda la raza humana, te pido luz para los pobres pecadores. Oh Jesús, recuerda tu amarga pasión y no permitas que se pierdan almas redimidas con tan preciosa, santísima sangre tuya. Oh Jesús, cuando considero el alto precio de tu sangre, me regocijo en su inmensidad, porque una sola gota habría bastado para salvar a todos los pecadores. Aunque el pecado es un abismo de maldad e ingratitud, el precio pagado por nosotros jamás podrá ser igualado. Por lo tanto, haz que cada alma confíe en la pasión del Señor y que ponga su esperanza en su misericordia. Dios no le negará su misericordia a nadie. El cielo y la tierra podrán cambiar, pero jamás se agotará la misericordia de Dios. Oh, qué gran alegría arde en mi corazón cuando contemplo tu bondad inconcebible, oh Jesús mío. Deseo traer a todos los pecadores a tus pies para que glorifiquen tu misericordia por los siglos. Oh mi Jesús, a pesar de la noche oscura en torno mío y de las nubes sombrías que me cubren el horizonte, sé que el sol no se apaga. Oh Señor, aunque no te puedo comprender ni entiendo tu actuación, confío sin embargo en tu misericordia. Si es tu voluntad, Señor, que yo viva siempre en tal oscuridad, seas bendito. Te pido una sola cosa: no dejes que te ofenda de ningún modo. Oh Jesús mío, solo tú conoces las añoranzas y los sufrimientos de mi corazón. Me alegro de poder sufrir, aunque sea un poco, por ti. Cuando siento que el sufrimiento supera mis fuerzas, entonces me refugio en el Señor, en el Santísimo Sacramento, y un profundo silencio es mi oración al Señor. Confesión de una de nuestras alumnas. Desde el momento cuando una fuerza misteriosa empezó a apremiarme a que solicitara aquella fiesta y a que fuera pintada la imagen, no puedo lograr la paz. Algo me satura por completo, y sin embargo me invade el temor de si solo es una ilusión. Estas dudas siempre venían de fuera, porque en el fondo de mi alma sentía que era el Señor quien traspasaba mi alma. El confesor con quien me confesaba entonces me decía que existían casos de ilusiones, y yo sentía que aquel confesor parecía tener miedo de confesarme. Era para mí un tormento. Al haberme dado cuenta de que tenía poco apoyo por parte de los hombres, me refugié aún más en el Señor Jesús, en el mejor Maestro. En algún momento, cuando me invadió la duda de si la voz que oía era del Señor, me dirigí a Jesús en un coloquio interior, sin pronunciar una palabra. De repente, una fuerza entró en mi alma y dije: si tú eres verdaderamente mi Dios, que estás en comunión conmigo y me hablas, te pido, Señor, que esa alumna se confiese hoy mismo, y esa señal me fortalecerá. En ese mismo instante aquella muchacha pidió la confesión. La madre de la clase, sorprendida de su cambio repentino, no tardó en buscar a un sacerdote, y esa persona se confesó muy arrepentida. De inmediato oí en mi alma la siguiente voz: ¿me crees ahora?
Otra vez una fuerza extraña llenó mi alma, me reforzó y me fortaleció hasta tal punto que yo misma me asombré de haber podido dudar por un momento. Sin embargo, estas dudas siempre venían de fuera, y eso me llevó a encerrarme aún más en mí misma. Al sentir durante la confesión la incertidumbre del confesor, no descubro mi alma a fondo, sino que solamente me acuso de mis pecados. Si el sacerdote mismo no tiene serenidad, no la da a otras almas. Oh sacerdotes, cirios encendidos que alumbran las almas, que su claridad no oscurezca jamás. Comprendí que no era la voluntad de Dios que descubriera entonces el fondo de mi alma. Dios me concedió esta gracia más tarde. Jesús mío, guía mi mente, toma posesión absoluta de todo mi ser, enciérrame en el fondo de tu corazón y protégeme del asalto del enemigo. En ti toda mi esperanza. Habla a través de mi boca cuando yo, miseria absoluta, esté con los poderosos y los sabios, para que reconozcan que esta causa es tuya y de ti proviene.